Y así de pie quiero que abras con nosotros el libro de Génesis. El libro de Génesis capítulo 39 versículo 1. Libro de Génesis capítulo 39 versículo 1. Y cuando lo tengas puedes decir un fuerte amén. Hoy está la marcha por Jesús. Más de 200 ciudades en Colombia están reuniéndose para marchar por Jesús. Aquí sabemos que la solución no la tiene ni Uribe, ni Petro, ni la izquierda, ni la derecha, ni el centro. La solución de Colombia está en las manos de Cristo. Y por eso hoy toda Colombia va a salir a marchar. ¿Dónde va a ser el lugar de encuentro? A las 3 de la tarde en el Parque Luis Carlos Galán de aquí de Barranquilla. La marcha va a llegar hasta la Plaza de la Paz. Creo que va a haber una parte que va a llegar a la Plaza de la Paz y otra que va a llegar al Paseo Bolívar. Pero usted vaya, si usted va a ir declarando que Cristo es el Rey de Barranquilla, que Cristo es el Rey de Colombia. Donde pasa Cristo, la ciudad tiene que cambiar. Así que usted vaya con una fe inquebrantable, vaya pensando que está haciendo, tomándose la ciudad. Puede llevarse la camisa de Colombia o se lleva una camisa blanca y compre un aceite Johnson. Usted mismo lo ora y vaya caminando y vaya declarando, echando aceite sobre las calles de Barranquilla, de Colombia, porque vamos a declarar que Barranquilla y Colombia es de Cristo. ¿Cuántos se van a unir para eso? Para declarar que Barranquilla y Colombia es de Cristo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y si ya tenemos el libro de Génesis capítulo 39 versículo 1 al 23, leímos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Mira lo que dice. Dice: llevando pues José a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Lee el versículo 2 que dice: versículo 3 dice: y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Dígale que está a tu lado, dígale: todo lo que tus manos harán. Vamos, créalo, dígale: todo lo que tus manos hará, Jehová lo va a prosperar. Hay alguien que lo pueda creer eso. Versículo 5 dice: así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Lee el versículo 5 que dice: versículo 6: y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia, así como el pastor. Y él no quiso ay, Jesús, Jehová. Bueno, está bien. Gracias hermano. Dios mío, Padre, al menos mi esposa me quiere así. Y él no quiso. Y versículo 7: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuando tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Lee el versículo 10 que dice:
Aconteció que entrando él un día en su casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí, ella lo asió de su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que él había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo: mirad, nos han traído un hebreo para que hiciesen burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Lee el versículo 15, ¿qué dice? Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a la casa. Entonces le habló ella la misma palabra diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. El versículo 21. Versículo 22, léelo, ¿qué dice? Versículo 23, leemos los fuertes y dice: no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de la que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Yo veo gente aquí que Dios está con ellos y que todo lo que haga tu mano van a ser prosperadas porque Jehová está contigo. Dale ese fuerte aplauso al Señor y toma asiento, amada iglesia. El Señor traía a mi espíritu una palabra y quiero compartírtela contigo hoy. Y es que como cristianos sabemos que tenemos un Dios que nos ama. ¿Cuántos saben eso? Un Dios que nos cuida. Y no solo eso, amada iglesia, sino que la palabra de Dios en muchas ocasiones nos enseña que si nos acercamos a Dios pidiéndole algo, lo vamos a obtener. La Biblia nos habla que el Señor nos dice: clama a mí que yo qué. La Biblia nos enseña que podemos soñar con cosas, pedirle a Dios. La Biblia nos enseña que podemos clamar al Señor. La Biblia dice: claman los justos y Jehová los oye. ¿Cuántos saben que Dios oye la oración? La palabra del Señor dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y esa palabra es inequívoca. Esa palabra se cumple tal cual. Hoy quiero decirte, amada iglesia, que Dios sabe lo que tú tienes necesidad, que Dios se conoce. Levanta tu mano derecha y di bien fuerte: Dios me conoce. Vamos, grita bien fuerte, diga: Dios me conoce. Dios conoce cuando estás bien. Dios conoce cuando estás mal. Dios conoce cuando tienes alguna petición en tu corazón. La palabra del Señor nos enseña y nos dice que Él conoce las peticiones que hay en nuestras vidas, porque el salmista decía: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? No hay lugar que nos podamos esconder de las manos del Señor. Él lo sabe absolutamente todo. Y muchas veces, amada iglesia, nos acercamos delante de Dios a pedirle cosas. Y sí se puede realizar, porque la Biblia dice que podemos pedir delante del trono de la gracia del Señor. El Señor sabe de lo que tú tienes necesidad. El Señor sabe por lo que está pasando, y por eso tú te puedes acercar a Él a pedirle. Y muchas veces queremos que esa respuesta de Dios sea positiva. Esperamos que suceda tal cual la respuesta que nosotros que anhelamos. Pues queremos una respuesta positiva del Señor, porque anhelamos que Dios nos responda, que nos dé la casa. Anhelamos que Dios nos responda, que nos dé el empleo. Anhelamos que Dios nos dé positivamente a lo que estamos pidiendo. Anhelamos que Dios nos diga que sí a lo que estamos pidiendo. Pero hoy, amada iglesia, déjame decirte que Dios también dice no. Y eso es lo que yo hoy te quiero hablar. Cuando Dios dice
que no. Dile al que está a su lado, dígale: Dios también dice que no. Y hoy te quiero hablar de eso. Cuando Dios dice que no a tu petición, cuando Dios dice que no a tus sueños, cuando Dios dice que no a lo que pensabas que tenía que suceder, cuando Dios dice que no a lo que más anhelaba tu alma y tu corazón. Y eso es lo que le pasaba a este muchachito José. José estaba preso a causa de la palabra de Dios, a causa de lo que Dios había depositado en José. Él estaba preso. Sus hermanos le tenían envidia. Déjame decirte, amada iglesia, es que muchas veces lo que tú cargas de parte de Dios, muchas veces va a traer que la gente te mire mal. La gente no va a creer lo que tú cargas, te van a mirar mal. Y eso fue lo que le pasó a este José. A este José cargaba una palabra de Dios, y a causa de esa palabra José estaba metido en la cárcel. Déjame decirte, amada iglesia, es que muchas veces a causa del llamado de Dios vamos a tener afrenta. A causa del llamado de Dios vamos a tener que la gente nos trate mal. Déjame decirte, amada iglesia, que el llamado genuino de Dios cuesta. Dígale que está a su lado: el llamado genuino de Dios cuesta. Cuesta lágrimas. Hay muchos que están diciendo: anda, me vine a una iglesia equivocada. Yo quería que hoy me predicaran de bendición, que Dios me va a responder las cosas. Pero dígale que está a su lado, dígale: el llamado genuino de Dios cuesta. El Jeremías decía, a Jeremías le pasaba, Jeremías decía: Señor, cada vez que trato de hacer lo bueno, parece que me sale todo mal. ¿Cuánto le ha pasado así? Que cuando ha querido buscar más a Dios es cuando más ha visto que está retrocediendo. Cuanto más busca a Dios, más se levanta la gente, más se levanta las cosas. Y usted dice: pero parece algo loco. Si yo estoy buscando a Dios, debería que las cosas irme bien. Y parece que no. Pero no nos acordamos que la palabra del Señor dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda para bien, inclusive las cosas malas. Pregúntele a que está a su lado: ¿tú amas a Dios? Dígale entonces: todo te va a ayudar para bien. ¿Hay alguien que lo pueda creer en esta hermosa mañana? Le doy un fuerte aplauso al Señor. Cuando José lo cogieron sus hermanos para venderlo, que lo comenzaron a ultrajar, a mover, me imagino que José le clamaba a Dios y le decía: Dios, ayúdame. ¿Y sabe lo que le respondió Dios? No. Cuando a José lo llevaron y lo metieron para que sea esclavo, cuando estaba en el proceso de la esclavitud y lo tenían ahí Potifar, y me imagino que José clamaba a Dios, le decía: Señor, sácame de esta esclavitud. ¿Sabe lo que le dijo Dios? No. Cuando José estaba haciendo los oficios en la casa de Potifar, cuando José estaba limpiando las cosas, y José le decía a Dios: Dios mío, ayúdame, sácame de esta esclavitud. ¿Sabe lo que le respondía a Dios? No. Y no solamente le pasó a José, le pasó a Adán y a Eva. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva: ¿sabes qué? No vas a comer de ese árbol. Y es que a veces los no de Dios duelen. Cuando tú oras por un familiar, le dices: Dios mío, sánalo, y Dios dice: no. Cuando le pides a Dios: Dios mío, dame este empleo, dame este muchacho hermoso, Señor, yo lo convierto, Dios, ¿qué te va a decir? No. Y fue lo que le pasó a Adán y Eva. Yo le digo: no comas del árbol. Pero no solamente le pasó a Adán y Eva, sino que también le pasó a Moisés. Moisés le decía a Dios: Dios, déjame entrar a la tierra prometida. ¿Y sabe qué fue lo que le dijo Dios a Moisés? No. Le pasó a Gedeón. Cuando Gedeón tenía a 22,000 personas para luchar, ¿y sabe lo que le dijo Dios a Gedeón? No vas a pelear con 22,000 personas, vas a pelear con 300 personas. ¿En qué cabeza 300 es más que 22? Dios le dijo a Gedeón: no. No solamente
le pasó a Gedeón, sino que también le pasó al rey David. El rey David quería construir un arca, un templo para el Señor. El rey David tenía una buena intención, pero Dios le dijo no. Y muchas veces una buena intención no siempre es una buena idea. No solamente le pasó a David, sino que también le pasó al Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús estaba en el huerto de Getsemaní diciendo: Señor, si es de mí pasa esta copa, pero que no se haga tu voluntad, no mi voluntad, sino la tuya. ¿Sabe lo que le respondió el Padre? Le dijo: no. Y Jesús decía: Señor, por favor, Señor, sálvame de esta hora. ¿Y sabe cuál fue la respuesta del Padre a Jesús? Dijo: no. ¿Y sabes qué tiene de común todas estas personas que Dios le dijo que no? Que todos ellos vieron la gloria de Dios. Adán, aunque Dios le dijo que no, Adán pudo ver la misericordia y la redención. Y a Moisés, aunque le dijeron: no vas a entrar a la tierra prometida, al final cuando murió se transfiguró y vio la gloria del Señor. Gedeón se dio cuenta que la cantidad no es lo que vale, sino quién está en medio de lo poco que tenía Gedeón. David, en medio del no de Dios, hizo que su dinastía viniera el Mesías. ¿Y sabe qué ocurrió con el no del Padre hacia Jesús? Yo quiero que tú lo busques en Isaías capítulo 53, versículos 7 al 11. No sé si producción lo tiene en pantalla. Mira lo que dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado ¿a dónde? Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Dice: porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Lee el versículo 9 bien fuerte, que dice: mas con lo rico fue su mente, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Mira el versículo 10 lo que dice: con todo eso Jehová quiso que, sujetando el padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Sabes qué produjo el no de Dios en la vida de Jesús? Produjo que tú y yo estemos eternamente en la presencia de Dios. El no de Dios en la vida de Jesús hizo que murieran por todos los pecados de la humanidad. ¿Sabe cuál fue el fruto del no de Jesús? Tú eres el fruto del no de Jesús. Yo soy el fruto del no que le dieron a Jesús. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto, amada iglesia? Es que los no de Dios no son para negarte. Cuando Dios te dice no, no es para sepultarte. Cuando Dios te dice no, no es para enterrarte. Cuando Dios te dice no, es para levantarte, para enseñarte, para fortalecerte, y que puedas entender que Él tiene el control y que sus planes siempre son mejores que los tuyos. Los no de Dios son para perfeccionamientos. Dígale que está a su lado: los no de Dios son para perfeccionamiento. Y muchas veces no entendemos los no de Dios, pero la idea no es entender. El asunto no es entender. Diga el que está a su lado: el asunto no es entender. Dígale: el asunto es confiar en aquel que ha hablado. Y el Señor me decía muy fuerte, y me decía: David, yo he tomado en serio guiar abajo su gloria. Levanta tu mano derecha y grita conmigo: el Señor. Vamos, grita más fuerte, diga: el Señor me ha tomado en serio. Diga otra vez: el Señor me ha tomado en serio. Dios me decía: David, yo he tomado en serio guiar abajo su gloria, guiar la iglesia hacia la tierra prometida. David, bajo su gloria, debe entender que lo que salió de mi boca se va a cumplir, que lo que yo diga acerca de ellos se van a cumplir. Pero el Señor me decía: David, ellos tienen que entender y tienen que saber que ellos son unas vasijas en formación. Dígale que está a su lado: tú eres una vasija en formación.
Dígale, tú no eres vasija terminada. Y diga, tú no eres vasija terminada. Dígale, tú eres una vasija en formación. Y dígale, y si eres una vasija en formación, dígale, entonces el maestro está trabajando en ti. Y muchas veces el trabajo del maestro en ti será decirte no, pues él sabe lo que hace. El Señor desea una iglesia madura, que lo busque, que si Dios dice que sí, le alabo, y que si Dios dice que no, le alabo, que si está la enfermedad, le alabo, si está la salud, le alabo. El Señor busca una iglesia que diga como digo, Jehová quitó, Jehová dio, sea el nombre de Jehová bendito. Hay cosas que esperamos que las respuestas de Dios sean positivas, y a veces es lo contrario y no entendemos. Y levante su mano derecha y diga, el asunto, grita fuerte, diga, el asunto no es entender, sino confiar. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Y por eso el Señor me decía, yo quiero buscar una iglesia madura. Dígale que está a su lado, madura. Madura. Dígale, Dios quiere que te rindas a Él, que madures. Ya deja la bobada, ya deja de ser bebé espiritual. Madura. Dios sabe lo que hace. ¿Cuántos saben aquí que Dios sabe lo que hace? Dios no desea que una iglesia sea influenciada por sus emociones, sino por sus convicciones. La emoción se va, la convicción queda. La emoción, si alguien te hace daño, te vas. Pero si alguien te hace daño, te queda, porque sabe quién fue el que te habló y sabe quién es el que te sostiene, que no es la boca de la gente ni lo que la gente dice, sino que a ti te sostiene Jehová tu Dios, que te seleccionó. Y si a Él le dio la gana de seleccionarte a ti, ¿quién es el hombre para señalarte? Él sabe lo que hace. Que no sea emoción, que no le pase lo que le pasó al pastor esta mañana. Figúrese que su pastor esta mañana se levantó en la mañana a orar. Hice un trabajo a una persona muy querida y le terminé el trabajo el miércoles. Y hasta el sol de hoy no me ha pagado. El Señor es muy respetuoso, Él es muy correcto en sus cosas. Pero pago es pago, plata es plata, ¿sí o no? Y fue el miércoles y ya estamos ¿a qué? A domingo. Y yo ayer le hablé al Señor, le dije, hola, recuerden. Y Él me dijo, tranquilo, que en la noche está eso. Y yo, uy, gloria a Dios. En la noche el Señor es muy correcto, muy bueno, no hay queja de Él. Él me dijo, en la noche está eso. Y yo, uy, gloria a Dios, yo me dormí descansado. Aleluya. Y en la mañana cuando me levanto a orar, tenía ganas de orar. Veo un mensaje del Señor y Él me escribió, David, lo siento, a mí se me quitaron las ganas de orar. No abrí el mensaje, a mí se me quitaron las ganas de orar. Yo dije, ese Señor, ¿por qué? Y me comencé a sulfurar a las 5 de la mañana, pues. Y se me quitaron las ganas de orar. Pero Dios me dijo, te vas a dejar robar la bendición. Yo dije, no. Y me puse a orar. Y estuvo un momento muy hermoso en la presencia del Señor. Y después cuando termino de orar, ahora sí voy a ver el mensaje ese. Y voy a abrir el mensaje. Y cuando abro el mensaje me dice, David, lo siento, no me sé tu número de cédula. Envíame tu número de cédula para enviarte el pago. Y yo como que Y a veces sucede así. Te mueves por tus emociones. Y Dios no desea que te muevas por tus emociones, sino que seas una convicción firme. Si Dios no te da lo que le pides, lo vas a alabar. Si Dios no te da lo que tú sueñas, lo vas a alabar. Recuerda que tú sigues a Dios por lo que Él es y no por lo que Él te puede entregar o dar. ¿Sabes qué me decía el Señor? El Señor me decía, David, me hablaba en mi espíritu. Me decía, David, hay mucha gente que yo le he dicho que no y están enojados conmigo. Hay mucha gente que yo un día le dije que no y están enojadas conmigo, porque Dios te dijo que no te iba a dar ese hombre que querías, porque Dios te dijo que no te iba a hacer lo que tú querías.
porque no te dio explicaciones y estás enojada con Dios. El Señor me decía: no me quieren orar, no me quieren alabar. Ellos creen que yo les fallé, pero hoy Dios te dice: yo no te he fallado. Recuerda que una vez entre lágrimas me pediste que hiciera mi voluntad, y esa fue mi voluntad. Aun cuando digo que no es mi voluntad, y mi voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Recuerda que cuando te digo no es para matarte, yo quiero que tú seas una vasija para la gloria mía. Y por eso fue necesario que yo cerrara esa puerta. Fue necesario que yo lo hiciera de esa manera. Si me pediste que hiciera mi voluntad, esa es mi voluntad. Porque si esperabas otra respuesta, entonces no pedía la voluntad tuya, sino la voluntad de Él, sino tu voluntad. Y el Señor te manda a decir: ¿por qué no confías otra vez? ¿Por qué no confías otra vez? Él sabe lo que hace. Él siempre sabe lo que hace. Y el Señor me decía: dile abajo su gloria que confíe, yo sé lo que hago, siempre lo he sabido. Y hoy Dios te manda a decir: ¿por qué no descansa? El que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Serás una vasija terminada para la gloria de Dios. Levante su mano arriba y diga: voy a ser una vasija terminada para la gloria del Señor. Dale un fuerte aplauso al Rey, iglesia. ¿Sabes cuál es la verdadera iglesia victoriosa? La verdadera iglesia victoriosa no es la que no pasa por problemas. La verdadera iglesia victoriosa no es la que no le llega la enfermedad. La verdadera iglesia victoriosa no es la que no le llega un diagnóstico médico contrario. La verdadera iglesia victoriosa es aquella que, a pesar de los problemas, se sacude, se levanta y vuelve a confiar en aquel que dio la palabra. Esa es la iglesia victoriosa que el Señor desea que bajo su gloria sea. ¿Y sabes por qué el Señor lo quiere hacerlo? Es que el Señor me decía: David, voy a llevar bajo su gloria a niveles de gloria que será algo tan grande que es necesario que pasarte por el proceso de no. Es una gloria grande la que el Señor quiere llevarte. Pero cuando Dios te dice que no, no te hueles el proceso de Dios. Dile al que está a su lado: cuando Dios, quítaselo en la cara así como que dígale: cuando Dios te dice que no, dígale: no te hueles el proceso de Dios. Hay gente que Dios le dice: no te vayas, y se van. Hay gente que Dios le dice: no viajes, y viajas. Hay gente que Dios le dice: no hagas esto, no hagas lo otro, y lo hacen. Hay gente que Dios le dice, le dice: Señor, ¿será que esa mujer hermosa, Señor, es la mujer que a mí me gusta, Señor? Ay, Señor, pero lo malo es que no es cristiana, le gusta ir a la iglesia, pero no es cristiana. Señor, pero yo la voy a convertir. O el hombre o la mujer le dice: ay, Señor, me encanta ese hombre. Ay, es un buen hombre. Lo malo es que le gusta tomar. Lo malo, pero yo lo voy a convertir. Y Dios te dice que no. ¿Y sabe lo que hacen? Toma para que lleve. Y después está: ay, Señor. Parecen un torero. Tienen más cacho que bueno, Dios mío. Dios te dijo que no. Dios te dijo que no. Cuando Dios te dice que no, no te hueles el proceso de Dios. Cuando Dios te dice que no, es que si aprendemos a confiar en la omnisciencia de Dios, aprendemos a descansar en su sabiduría. Dios siempre mira más allá. Recuerda que tu tiempo es el crono, el de Dios es el kairo. Para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años como en un día. ¿Qué es tu tiempo en el tiempo de Dios? Pequeño.
entonces ¿por qué no confías en aquel que tiene el poder de hacer todas las cosas? Y el Señor me decía: David, recuérdale bajo su gloria que son vasija en formación. Diga conmigo: vasija en formación. Y el Señor me decía: hay muchos que no se ven como esas vasijas de formación, no se ven como siervo, como hijo, y la gente lo ven así. Hay muchos que se ven medio vasija. Si usted ve a alguien que está haciendo una vasija, cuando lo está haciendo, la persona que lo está haciendo en su mente ya ve la vasija terminada, pero en realidad que tiene un pedazo de barro. Y quizás tú estás haciendo ahora un pedazo de barro, pero dígale: estoy siendo una vasija en formación. Y lo importante no es lo que parezcas ahora, sino lo importante es en qué manos estás. Porque si estás en las manos del Señor, aunque no parezca una vasija terminada, tranquila, estás en proceso en que el que comenzó la buena obra la terminará. De pronto no tienes cara de jarrón, no tienes cara de vasija, tienes cara de una olla de presión o de una olla de sancocho, pero tranquilo, estás en las manos del alfarero que está terminando su gran obra en tu vida. Hay alguien que lo pueda creer en esta hermosa mañana y le dé un fuerte aplauso al Señor. Diga conmigo bien fuerte, diga: Dios está buscando una iglesia que ame la formación. Ahora dígale al que está a su lado: déjate formar por Dios. Dígaselo otra vez: déjate formar por Dios. Y muchas veces Dios te va a formar con el no, o va a usar a otra persona. Ahora bien, el Señor me regalaba, amada iglesia, y te lo quiero regalar hoy, me regalaba 3 razones por la cual Dios dice que no. ¿Cuántas razones? Y la primera razón que Dios me decía: David, ¿sabes por qué yo digo que no? Primera razón: porque no es el tiempo. Muchas veces Dios te dice que no porque no es el qué. Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 dice: todo tiene su qué, y todo tiene qué, su hora. Imagínense si José, cuando José le decía a Dios: Dios, por favor, sácame de la cárcel. Imagínense si Dios hubiera sacado a José antes de que viniera el panadero y el copero. José se iba a perder de lo que él había nacido. Si Dios lo hubiera sacado a José antes que viniera a revelar los sueños del faraón, José no pudiera llegar al palacio. Es por eso que muchas veces Dios no te responde tu sí, porque no es el tiempo. Imagínate que Dios le hubiera dicho a José: José, ok, me tienes cansado, ok, te voy a sacar. Ok, estaba libre, pero no haciendo la voluntad de Dios. Y por eso muchas veces el Señor dice que no, y es porque no es el tiempo de Dios. Segundo, ¿por qué razón Dios dice que no? ¿Cuál fue la primera? ¿Cuál es la primera? La segunda razón: porque no estás preparado. La parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo que dijo: Señor, dame todas las cosas, y se lo dio, y ¡prum! Y déjame decirte, amada iglesia, que el que se vuela la fila le toca hacerla 2 veces. El que se vuela la cerca y lo sacan, tiene que volver a entrar por la puerta. Y ¿sabes qué, amada iglesia? Yo podía ver a muchos aquí en Bajo Su Gloria listos para conquistar el mundo, listos para salir adelante. Hay muchos que están destinados a impactar cosas grandes en Dios, y te sientes estancado. Para tu plan de vida ya en este momento, a esta hora, tú deberías estar en un nivel mucho más alto. Pero el Señor me decía: David, yo no expongo a vasijas que no estén preparadas para brillar. El Señor me decía: David, yo no expongo a vasijas que no estén listas. Y puedas tener todo lo que tú puedas tener, pero el Señor, el negocio del Señor
es que tu alma sea salvada, a que tu alma sea prosperada. La prosperidad viene a causa de la salvación de tu alma. ¿De qué te vale que estés en los mejores lugares, los mejores escenarios, y tu alma se pierda? Jesús dijo: ¿de qué le vale al hombre ganar absolutamente todo, pero que su alma se perdiera? Y el Señor está diciendo: si sales a brillar antes de tiempo, tu luz será opacada. Si sales a brillar antes de tiempo, tu luz será fugaz. Subiste y así te caerás. Pero si lo haces cuando ya estás preparado, entonces será la luz de Cristo en tu vida brillando, y esa luz jamás se va a apagar. ¿A cuántos el Señor nos está hablando? Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuál es la primera razón por qué Dios dice que no? ¿Cuál es la segunda razón? Y la tercera razón que Dios me decía, yo decía: Señor, seguro. Y es que Dios dice que no, porque más adelante no estarás dispuesto a hacer lo que Dios te ordene. Que Dios te va a sacar, va a hacer lo que va a decir, pero después más adelante te vas a olvidar de Dios. Y por eso, ¿sabe qué dice Dios? Yo prefiero decirte que no. Prefiero tenerte aquí y asegurar que tú vas a estar conmigo en las calles de oro, que darte lo que tú quieras y que tu alma se vaya a perder. Fue lo que le pasó a Saúl. Dios quería que Saúl reinara, sí. Dios quería que Saúl terminara, sí. Pero Dios le dijo a Samuel: me pesa haber puesto a Saúl por rey. Y yo no quiero que Dios te diga: me pesa haberle dicho que sí a Jesús. Me pesa haberle dicho que sí a David. Porque tú eres una vasija en formación, y Dios no va a sacar a brillar nada que estás preparado. Hoy mi pregunta es: ¿deseas verdaderamente aceptar los no de Dios también? Hay algo que le pasaba a José, querida iglesia, y era que en medio de los no de Dios siempre había algo que decía: pero Jehová estaba con él y le extendió su misericordia. Déjame decirte que en medio de los no que Dios te da, que no lo entiendes, Jehová está contigo y Él extiende su misericordia a ti. Y todos aquellos que al final escucharon el no de Dios, al final vieron la gloria de Dios, pero no se volaron la cerca. Hoy mi pregunta es: ¿vas a aceptar cuando Dios te diga que no? ¿O solamente vas a querer el sí de Dios? ¿Qué vas a hacer cuando Dios te diga no? ¿Vas a reclamarle? ¿Vas a decir: no voy para esa iglesia? ¿O vas a decirle: Señor, me rindo a tu voluntad, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta? Lo que un día llevó a José a la cárcel fue lo que un día lo sacó al cumplimiento del Señor. Y quizás lo que estás pasando ahora te tiene metido en la cárcel, pero ese mismo llamado de Dios es el que te sacará a ver la gloria del Señor. ¿Hay alguien aquí que lo pueda entender y que lo pueda creer en esta hermosa mañana? Hay gente que le ha orado a Dios y le ha dicho: Señor, quiero que me saques a otro nivel. Hay gente que le ha dicho a Dios: quiero que me lleves a otro nivel más de tu presencia, de búsquedas. Y te has sentido estancado. Te has sentido que Dios no te quiere pasar de otro nivel. Pero ¿sabes por qué Dios no te ha pasado a otro nivel? Porque Él desea que tu búsqueda sea insaciable. Que sigas buscando, aun cuando te arrodillas y no lo sientes, aun cuando lo buscas y no entiendes. Que lo sigas buscando, porque esos también son los no de Dios. Que te arrodillas y no sientes. Ese es el no de Dios. Pero la palabra del Señor dice que a todos aquellos que buscan, al final un día van a hallar la gracia del Señor. Y hoy me pregunto y te pregunto:
¿Quieres caminar aún con los no de Dios también? ¿Lo quieres hacer? A veces lo único que Dios te quiere enseñar con los no es que aprendas a descansar y a depender en Él. Pero yo siento aquí que aquí hay mucha gente que están así como que gruñonan con Dios, porque Dios le dijo no, porque Dios le ha dicho todavía no es tu tiempo de salir. Y sabes que eso te ha hecho que no puedas ver lo que el Señor quiere hacer. Pero hoy es la oportunidad que Dios te está diciendo: ¿sabes qué? Te dije que no porque yo siempre sé lo que hago. Y recuerda que aunque sea su respuesta no y lleve a muerte, aún así de ahí el Señor sacará algo para la gloria de Él. Recuerda que estás en las manos del Señor. Recuerda que en tus manos están seguras. ¿Qué vas a hacer cuando Dios te diga no te voy a dar ese empleo que pides? ¿Vas a venir a la iglesia? O cuando Dios te diga no, vas a seguir alabando. Dios necesita una iglesia madura que diga: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de mi Señor bendito. Una iglesia que pueda entender que aunque Dios diga que no por aquí, pero en un momento Dios va a abrir su buena mano y su voluntad y vamos a ver la gloria de Dios. Yo hoy me pregunto, bajo su gloria, ¿estás dispuesta a aceptar los no de Dios? Totalmente. Y te pregunto, ¿y si Dios nunca te da lo que quieres que te dé? ¿Lo amarías? Amén. Totalmente. 100%. No importa. Lo importante es que estemos en las manos de aquel que tiene el poder de hacerlo todo imposible, totalmente posible. Yo te invito a que te coloques sobre tus pies. Hay gente aquí que su única petición ha sido: Señor, quiero conocerte, quiero tu presencia. Y has visto como que Dios te ha dicho que no, porque ves que pasa el tiempo y estás esperando. Pero el Señor me manda a decirte que Él te está despertando así. Llegará el momento donde verdaderamente podrás entender por qué Dios te dijo que no. Y aquí hay mucha gente que tiene que ponerse a cuenta con Dios, porque un Dios te dijo que no. Se llevó un familiar tuyo, te dijo que no. Y dijiste: Señor, ¿por qué no me pude despedir? Le dijiste a Dios: ¿por qué no? O Dios no hizo lo que querías que hicieras. Tenías tu confianza, tu empeño, y Dios te dijo que no. Pero hoy Dios está diciendo: recuerda que yo sé lo que hago. Y aunque en esa vez fue no, déjame decirte que fue un sí, pero ahora no. Y yo siempre puedo mirar más arriba. Yo miro más arriba de tus posibilidades. Pero hoy alguien tiene que quitarse los guantes y decirle al Señor: no importa, Dios, yo acepto tu sí, pero también acepto cuando tú dices que no. Y dile al Señor: